¿Cómo están, estimados colegas? Les saluda su profesor Giovanni Arias, quien va a compartir con ustedes esta experiencia de trabajar los tableros de control de mando con la finalidad, ¿no?, de operacionalizar el logro de la visión institucional. En primer lugar, quiero agradecer a Cibertech por la invitación a compartir esta experiencia y decirles lo importante que es aterrizar el planeamiento estratégico en un tablero de control. De hecho, que el Balance Scorecard pretende de alguna manera hacer el seguimiento de los diferentes tipos de planes que se hagan dentro de la escuela. De primera mano el plan estratégico, pero asimismo podríamos trabajar los planes anuales de trabajo o algunos proyectos también. Entonces vamos a empezar por definir qué se entiende por Balance Scorecard y dentro de qué contexto se trabajan estos tableros. Lo primero que hay que entender es que hay tres tipos de planificación que se pueden dar dentro de la escuela. Podemos hablar, por ejemplo, de la planificación desde el punto de vista operativo, la planificación táctica y la planificación estratégica. Son tres tipos de planificación que pueden darse en una escuela. La planificación operativa es aquella que se da en el día a día, ¿no? Digamos que es el corto plazo. La planificación táctica es aquella que se va a dar a mediano plazo y la planificación estratégica era aquella planificación que se hacía a largo plazo. En esas definiciones de planificación habría que preguntarnos qué se entiende por largo plazo. Cuando uno planifica a largo plazo, ¿qué es el largo plazo? ¿Cuántos años ocupa una planificación a largo plazo? Es importante definir que eso se va a tomar en cuenta en función del giro de negocio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa minera, cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando probablemente de unos 20 años. Cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa de innovación o de tecnologías, como es el caso de Apple, por ejemplo, hablar de 20 años sería terrible, ¿no? Normalmente estas empresas de tecnologías pueden ser 8 meses su largo plazo. Entonces, hagámonos la pregunta de cuánto sería el largo plazo para una escuela. Siempre nos hablaron de 5 años como largo plazo. En realidad no sé si eso hoy en día sería lo justo. Sabemos que los cambios sociales cada vez son más rápidos, ¿no? Hay diferentes tipos de problemas en los que hoy en día se enfrenta la escuela. Por lo tanto, en el equipo, en el grupo, habíamos definido como 3 años, probablemente un largo plazo. Pero eso finalmente lo define el equipo directivo de una escuela y los promotores, obviamente. En esa línea te quiero mostrar una estructura simple de lo que puede ser, digamos, el contenido de un plan estratégico para trabajarlo dentro de una escuela. En primer lugar, vamos a encontrar una primera parte a la cual la vamos a llamar direccionamiento estratégico, donde se van a definir tres cosas importantes: la visión, la misión y los valores de la escuela. Estos son tres declaraciones importantísimas que van a hacer que todo lo que se haga dentro de la escuela tenga un rumbo, y para eso se declara la visión, ¿no? Obviamente, sobre qué delimita el logro de esa visión, pues obviamente tu misión, quién eres, y finalmente con qué valores te vas a mover para poder llegar, ¿no?, a lograr esa visión que tú te has planteado. En un segundo momento de la planificación vamos a encontrar el diagnóstico. Es importante que la escuela tenga un diagnóstico que evalúe lo que está ocurriendo fuera de la escuela, que se le denomina el entorno, y lo que está ocurriendo hacia adentro de la escuela, a la cual lo vamos a llamar, ¿no?, un análisis de sus procesos internos. Después de haber hecho ese análisis tanto interno como externo, vamos a encontrar que se puede plantear la estrategia. Entonces, la herramienta que aplico para hacer un diagnóstico pueden ser diversas. La más utilizada es la FODA. Esta matriz FODA nos han enseñado en la universidad de diferentes formas. Hay estilos de hacer FODA, hay formas de llevar, digamos, este análisis a un tema más cuantitativo o a veces cualitativo. Eso va a depender del autor que tú busques, ¿no? En realidad, todas las herramientas de gestión son viables. Una vez que se tenga el diagnóstico, se van a elaborar las estrategias, y a partir de esas estrategias hay que elaborar también un tablero de control para poder ver si estas estrategias se están aterrizando en el día a día. Recuerden que hoy en día hacer el plan no es el problema. Todo el mundo planifica. En las escuelas siempre vamos a encontrar documentos, ¿no?, que van a dejar una evidencia de que se ha hecho una planificación. Dicen los expertos, Kaplan y Norton, los creadores del Balance Scorecard, que normalmente del 100% de instituciones que hacen su planeamiento estratégico fracasan casi el 75-80%, ¿no?
muy poco porcentaje es el que logra aterrizar la estrategia en acciones puntuales y por ende lograr los objetivos y como consecuencia el logro de la visión. Y esto es porque obviamente no se le da el tiempo debido ni tampoco los recursos para que estos planes se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia de la planificación también y cómo decanta esa planificación en estos tableros de control de mando. Entonces, vamos a empezar por el direccionamiento. Hoy en día la visión institucional lo es todo. Ustedes pueden apreciar aquí una visión del Colegio San Remo. Dicho sea de paso, en este video y en todos los ejercicios vamos a utilizar a Colegio San Remo como parte de esta experiencia de implementar su tablero de control. En este caso, ustedes pueden leer el tablero, la visión del Colegio San Remo y nos dice, ¿no? Ser una institución educativa que forme líderes católicos, agentes transformadores de la sociedad, defensores y promotores de la conservación del medio ambiente, que se distingan por su sólida formación en valores humano-cristianos y excelencia académica. Al leer esta visión, que me parece que está muy bien planteada, van a encontrar ustedes que en su lectura hay exigencias puntuales. Entonces, de manera didáctica, nosotros vamos a poner diferentes colores a esta visión para que podamos identificar esas exigencias. Uno, cuando tiene la experiencia de ser auditor o pertenecer a una empresa que está referida a implementar sistemas de acreditación, lo primero que busca en una escuela es ver qué tan aterrizada está, el logro de la visión institucional, ¿no? Por ejemplo, si yo leo aquí esta visión como auditor y veo que dice que tiene la responsabilidad de formar líderes católicos, lo primero que debería buscar como evidencia es que si en la escuela, en su organigrama, existe un organismo, una dirección o subdirección que establezca que hay una pastoral dentro de la escuela. O sea, por lo pronto debe estar en el organigrama la pastoral de la escuela. Asimismo, debería tener un plan de trabajo esta oficina de pastoral, porque estoy hablando de formar líderes católicos. Debe haber un trabajo importante, ¿no?, que me demuestre que esa iglesia de alguna manera tiene una formación católica, ¿no?, cristiana católica. Entonces, y eso debe decantar inclusive en el currículo. Cuando uno revisa el currículo de esa escuela, debería encontrar que en la fundamentación de las áreas debe haber ahí rasgos de que es una escuela católica, ¿no? Y para eso hay documentos formales de la Iglesia Católica que van a sustentar eso. Ese es en el caso de un colegio católico. Lo mismo puede pasar con un colegio adventista, puede pasar con un colegio laico, ¿no? Hay que ver qué exigencias tiene esa visión. No es cualquier declaración, sino una declaración en donde vamos a encontrar puntualmente lo que queremos lograr a futuro. Entonces, aquí didácticamente estoy jalando estos colores en estos cuadrantes para determinar estas exigencias, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, este colegio tiene 5 exigencias que las tenemos que evidenciar en su día a día, es decir, todos los proyectos que hagamos dentro de nuestra institución educativa tienen que estar todos direccionados a lograr esas 5 exigencias que hemos detectado en la visión institucional. Entonces, ustedes no tienen que preocuparse por si la visión tiene 4 líneas, 5 líneas, 10 líneas. Lo importante es que contengan esas exigencias que quieres para tu escuela, ¿no? Y que a futuro tú lo puedas demostrar con evidencias. Entonces, ahora vamos a pasar a la misión de quiénes somos, ¿no? La misión delimita y también obviamente identifica los rasgos, los característicos de tu razón de ser, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, no es una afirmación que describe el concepto de cualquier institución educativa, ¿no? La razón para qué existe esta institución. Es una declaración duradera de quién soy, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que entre la visión y la misión, la que probablemente mediano tiempo, largo plazo va a ir cambiando es la visión. Uno se traza, habíamos dicho hace un momento que es posible que una visión tenga un tiempo de duración de 3 o 4 años. Una vez alcanzado ese tiempo, se mide si se ha logrado o no esas exigencias y se vuelve a plantear otra visión. Caso contrario con la misión. Como la misión es una declaración que me dice quién soy, lo que se recomienda es que no se toque permanentemente, ¿no? Salvo que uno cambie de promotor, pueda cambiar de promotor o pueda cambiar en la estructura, organizacional de manera muy fuerte. Un ejemplo, si de repente yo era un colegio solo de varones y paso a ser un colegio mixto, probablemente tenga que hacer un ajuste en mi misión, porque ya no soy un colegio que forma solo jóvenes varones, sino que estoy trabajando con
con niñas también, con señoritas, por lo tanto, esa declaración hay que ponerla en la misión, ¿no? ¿Qué tipo de servicio doy y a quiénes está dirigido mi servicio? Entonces, dentro de esta definición de misión, es que tenemos que estar atentos también a definir quién es el cliente de mi institución educativa. Esa es una pregunta que siempre le hago a mis colegas directivos, directores, y les digo, ¿tienen ustedes claro quién es el cliente? Y muchas veces los directores me dicen que el cliente es el estudiante. Y en realidad hay que definir que el cliente en la escuela es el padre de familia. En realidad el estudiante viene a ser el usuario del servicio. Eso en términos globales, institucionales. Después vamos a ver que inclusive, claro, el estudiante internamente también se puede convertir en cliente. Hay un cliente interno, como el profesor también puede ser un cliente interno. Pero a nivel institucional es importante determinar quién es el cliente y el usuario, porque también vamos a ver que se pueden formar estrategias dirigidas al cliente y otras estrategias dirigidas al usuario, ¿no? En ese tema del enfoque al cliente, vean ustedes en la gráfica a la escuela San Remo, por un lado tenemos al padre de familia que está, digamos, atento a lo que tú le ofreces, ¿no? Y eso, atento a lo que tú le ofreces, se le llama expectativas, y también obviamente la escuela tiene que estar atento en el ida y vuelta a las necesidades de tu cliente. Pero mucho cuidado, que aquí vuelvo a recalcar que la que delimita este afán de estar atento a las necesidades del cliente es tu misión, ¿ya? Un ejemplo puntual, si un padre de familia adventista va a una escuela católica, no le podría exigir a la escuela que lo forme dentro de la, digamos, la formación de la iglesia adventista, porque es un colegio católico, ¿no? Entonces, estar atento a las necesidades no es que el colegio tenga que hacer lo que el padre de familia quisiera, ¿no? Eso no es así, sino por el contrario. Estar atento a las necesidades, efectivamente, saber qué quiere, qué espera de ti el padre de familia, pero dentro del marco que delimita tu misión, ¿no? Por eso es importante que todo el personal de la escuela tenga clara cuál es la misión de la escuela. Y también estar atento al nivel de satisfacción del padre de familia. Eso es básico, importantísimo estar atento a las expectativas y necesidades y obviamente el nivel de satisfacción del padre de familia. Todo esto con la finalidad de poder formular adecuadamente nuestras estrategias. Recuerden que el Balance Scorecard, ya lo vamos a definir en un momento, es una metodología para trabajar con tableros de control de mando. Entonces, en esa línea, qué importante es elaborar un plan estratégico, y para elaborar un plan estratégico es muy importante definir quién es tu cliente, quién es tu usuario y qué estrategias vas a plantear. Acá hay una fórmula importante que dice que cuando las expectativas de tu padre de familia son mayores al nivel de satisfacción, lo que vas a encontrar es un cliente insatisfecho. Caso contrario, si las expectativas son menores al nivel de satisfacción, vamos a encontrar un cliente satisfecho. Yo esperaba que el colegio me dé 10 y termina dándome 20. Perfecto, esa es la fórmula. El caso contrario, yo esperaba que me dé 10 y me da 5, obviamente vas a tener un cliente insatisfecho. Entonces, estar muy atento a esas necesidades y a esas expectativas y al nivel de satisfacción de nuestros padres de familia. Y en realidad el hacerlo no implica una gran inversión de dinero, basta con que le apliques una encuesta en ciertos momentos, digamos, estratégicos a tu padre de familia para poder medir ese nivel de satisfacción y también recoger sus necesidades. Entonces, siempre hablamos de los valores, porque también son parte fundamental de la cultura organizacional. Digamos, siempre nos preguntamos si qué es la cultura. Poníamos un ejemplo puntual, ¿no? Un director me decía, mis profesores suelen venir los días lunes un poco más tarde, no sé por qué, probablemente el domingo tienen un día demasiado recargado con la familia, terminan muy agotados y el lunes llegan tarde al colegio. Algunos directores me decían, eso ya es, como es tan común y siempre se repite, es parte de nuestra cultura. La interrogante que me hago aquí es si eso que están haciendo tus profesores de llegar tarde los lunes puede ser parte de mi cultura. O por ejemplo, otro director me decía, las últimas semanas del bimestre, los profesores ya no hacen clase porque están cansados y suelen llegar a acuerdos con los estudiantes para pasarles algunos videos recreativos sin un fin de formación. Y algunos directores me decían, eso también lo hacen siempre, tanto así que ya podríamos decir que es parte de nuestra cultura. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que para definir que ciertas acciones son o no son parte de la cultura organizacional, se van a medir en función de si cumplen o no con los valores institucionales. Entonces, vuelvo a preguntar, el llegar tarde los lunes,
¿Está alineado a nuestros valores institucionales? Seguro que no, por lo tanto eso no puede ser parte de la cultura. El dejar de dar clases durante la última semana del bimestre, ¿está alineado a alguno de nuestros valores? Si no es así, entonces tampoco es parte de la cultura. ¿De acuerdo? Es importante que la cultura sea la base principal de la formación de la cultura organizacional de una escuela. A eso sumámosle los símbolos, los signos, ¿no? Me ha pasado que en algunos colegios le he preguntado a los directivos cuáles son esos símbolos que tienen grabados, por ejemplo, en la insignia del colegio. Y es interesante y anecdótico encontrar que directores que tienen 4 o 5 años en el cargo no tienen idea de por qué hay ciertos símbolos dentro de la insignia de su colegio. Eso es importante definir porque cada signo que tú tengas en tu escudo o dentro de la escuela deben tener una intencionalidad en cuanto a la formación del estudiante. Eso tiene un propósito. Entonces es importante que esos símbolos y esos signos sean formalmente establecidos dentro de la escuela. Solo tengo esta lectura como anécdota, de verdad que es una lectura muy simpática, que es una anécdota que le ocurrió al presidente John F. Kennedy cuando todavía se daba este tema de la Guerra Fría, y esta carrera por llegar a la Luna, ¿no?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, allá por los años 60, ¿no? El presidente llega a la NASA y se encuentra con una persona que estaba encargada de la limpieza, como lo ven ustedes en la imagen, ¿no? Y el presidente se detuvo, le dio un apretón de manos y le preguntó: ¿qué hace usted aquí en la NASA?, le preguntó al señor que limpiaba, y el señor respondió algo que de verdad hoy en día nosotros los auditores de este sistema de acreditación siempre le preguntamos a los miembros de la comunidad educativa, ¿no? ¿Qué hace usted aquí dentro de la escuela? Le preguntamos al señor de la puerta, al igual que el presidente Kennedy le preguntó al señor Guevara: ¿qué estás haciendo aquí en la NASA? Pero miren la respuesta del trabajador de la NASA, le dice: estoy ayudando a poner a un hombre en la luna. O sea, tenía clarísimo, ¿no es cierto?, cuál era la visión institucional, y él se sentía parte de esa visión. Él no era un barrendero más, él era alguien que estaba colaborando a llevar a un hombre a la luna. Y lo mismo pasa cuando uno llega a un colegio y les pregunta a los señores encargados de la puerta cuál es su labor, y te dicen ser el portero, o ser el jefe de seguridad, o el encargado de la seguridad. En realidad todas estas personas son formadores de personas, de estudiantes, forman ciudadanos, ¿no? Desde la forma en la que saludan o cómo intervienen en una discusión entre dos estudiantes. O sea, eso implica tener claro los valores y obviamente la misión institucional, ¿no?, y la visión. Entonces debemos tener claro que si ya sé cuál es la visión institucional, estos decantan en objetivos institucionales que me van a permitir de alguna manera lograr la trazabilidad del servicio. Es decir, esos objetivos que decantan de la visión deben aterrizar en acciones puntuales para el logro de la misma, para lograr la visión. Muchos objetivos pueden generar un caos, porque tengo demasiados nortes y estos además no están alineados entre sí. Fíjense que en algún momento nos ha tocado visitar colegios que tienen más de 70 objetivos. Hemos encontrado objetivos en el PI, en el PCI, en el manual de procesos, en los planes anuales de trabajo, en las sesiones de aprendizaje, en los planes anuales de trabajo. Hay objetivos por todos lados, pero muchos de ellos ni siquiera se relacionan entre sí. Ese es el problema. Hay un término que comenzamos a acuñar en el tema de la calidad, que es menos es más. A veces nos llenamos de tantos objetivos, de tantos documentos, y en realidad, en lugar de ayudarnos en la gestión, simplemente distorsionan la información, no hay claridad en lo que se quiere lograr dentro de la escuela. Entonces, importante definir los objetivos, pero que estos objetivos estén directamente alineados al logro de la visión. Se recomienda que una escuela no deba tener más de 5 o 6 objetivos institucionales como máximo, no debe haber más objetivos, ¿no? Miren ustedes esta gráfica, que es básicamente el desglose de la descripción de la visión del Colegio San Remo, ¿no? Como ven ustedes ahí, por ejemplo, tenemos 5 exigencias de esa visión, ¿no?, que eran la excelencia académica, ser defensores y promotores de la conservación del medio ambiente, formar líderes católicos, ¿no?, tener una sólida formación en valores humano-cristianos y finalmente ser agentes transformadores de la sociedad. Entonces les presento un objetivo institucional, y en ese ejercicio había que determinar a cuál de estas exigencias se está apuntalando ese objetivo. Ese objetivo dice:
Brindar una educación de calidad brindar una educación de calidad capacitando al 80% de los docentes para que desarrollen proyectos innovadores, estrategias y didácticas pertinentes, de tal forma que al 2018 el 100% de nuestros estudiantes puedan desarrollar competencias que le permitan resolver situaciones problemáticas en su vida. En el aula hicimos el ejercicio de determinar a cuál de estas exigencias está apuntalando este objetivo institucional, que a su vez, como ustedes ven, es grueso y tendría que verse reflejado este objetivo en diferentes acciones a través del desarrollo de todos los procesos de la institución educativa. Entonces, en esa línea, por ejemplo, encontramos que este objetivo tiene dos exigencias, pero lo vamos a ver primero en el desglose del objetivo en sí mismo, ¿no? Dicen que un objetivo debe responder estas tres preguntas: el qué, el cómo y el para qué. Entonces veamos si este objetivo cumple con esos requisitos. Cuando dice qué, es brindar una educación. ¿Qué cosa quiero? Brindar una educación de calidad. ¿Cómo lo quiero hacer? Pues capacitando a mis docentes. ¿Y para qué lo quiero hacer? Pues para que nuestros estudiantes puedan desarrollar competencias que le permitan resolver problemas de su vida. Como ven ustedes, este objetivo está apuntalando a dos exigencias de la visión. No necesariamente es porque tenga 5 exigencias debo tener 5 objetivos. En realidad puede ser, como en este caso, que un objetivo esté apuntalando a 2 de esas exigencias. Lo que estoy logrando aquí es la trazabilidad de lo que voy a lograr con mi servicio. Es decir, hay coherencia entre los objetivos y las exigencias de la visión, ¿no? Y estos a su vez debe haber coherencia con las acciones que yo voy a hacer, ¿no? A nivel del día a día de mi institución. Es decir, cuando un profesor te presente una propuesta como un proyecto institucional o un proyecto académico, lo primero que tienes que fijarte como directivo es si esa intencionalidad del proyecto está alineada a uno de estos objetivos, porque de esa forma vamos a entender que también está alineado con el logro de la visión institucional, ¿no? Entonces, fíjate qué importante para un colegio, para una escuela, es tener plasmada de manera correcta la visión, tener claro cuál es su misión, tener obviamente declarados los valores institucionales y de a partir de ello, a la hora de hacer este diagnóstico, evaluando los factores externos e internos, puedan establecer estos objetivos, ¿no?, que estén respondiendo a las exigencias de la misión. Esta gráfica me dice de manera muy clara cuál es el rol de los valores dentro de una escuela, ¿no? Los valores determinan la rectitud para alcanzar nuestros objetivos. Eso es importante. A la hora que entramos ya al tema del planeamiento en sí mismo, hay ciertas recomendaciones que te dicen a la hora de digamos, llevar a cabo tu plan. Cualquier tipo de plan, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y es que aterrices la acción, lo primero que te dicen. Lo que tú digas que vas a hacer, aterrízalo en función de estas tres preguntas, que es el who, el what y el when. ¿Qué significa? ¿Quién lo hace? ¿Qué va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿No te ha pasado a veces, por ejemplo, en reuniones de consejo directivo, reuniones de los, digamos, responsables de la escuela, y sale a la luz, por ejemplo, un tema sobre la página web, y todo el mundo habla de, hay que actualizar la página web, tiene data que no está actualizada, hace mucho tiempo que esa página no, digamos, no está reflejando las actividades de la escuela? Muy bien, entonces hay que actualizar la página web, y ahí queda y pasar a otro tema. Siempre se recomienda que respondas a estas tres preguntas. Si estamos hablando de la actualización de la página web, obviamente la primera pregunta es ¿quién la va a actualizar? ¿Qué cosa va a actualizar? ¿Y cuándo lo va a hacer? Esas son tres preguntas que te hacen aterrizar parte de ese plan. Lo otro que tenemos que hacer es establecer métricas en el planeamiento. Las métricas son las medidas que vamos a tener para poder ver si es que se logra o no algún objetivo, ¿no? Para ello es importante que los objetivos vengan acompañados de metas y estas metas de indicadores de gestión, de tal manera que me permita medirlos en el tiempo. Y finalmente, tener reuniones periódicas. Me ha tocado, por ejemplo, visitar instituciones educativas en donde tienen un equipo de mantenimiento formado por 2, 3, 4 personas. Y muchas veces nos quejamos del trabajo del personal de mantenimiento, pero hay que tener en cuenta que a veces no los escuchamos. Qué importante es que, por ejemplo, los directivos establezcan reuniones periódicas de trabajo, digamos, entre todos los miembros del equipo de mantenimiento. ¿Qué pueden hacer ellos en esas reuniones? Pues establecer estrategias para poder hacer un mejor trabajo dentro de la escuela.
Son ellos los llamados a decirnos qué tipo de tacho de basura debo comprar, qué tipo de detergente voy a comprar, cuál puede ser el más económico, pero además el más efectivo para poder hacer la limpieza de mi escuela. Entonces, es importante que se establezcan reuniones periódicas para todos los estamentos. No solamente el profesor es el que tiene que reunirse para poder establecer su trabajo frente al desarrollo de competencias en los estudiantes. También lo tendría que hacer el personal administrativo, el personal de mantenimiento, repito. Entonces, establecer reuniones es algo que debemos tomar en cuenta también. En esa línea, cuando trabajamos el plan estratégico y vamos a trabajar tableros de control, es importante que pasemos de un trabajo por departamentos a un trabajo por áreas, ¿no? En donde éstas puedan de alguna manera intercambiar información. Vean ustedes la gráfica que nos dice bastante. Cuando uno dice el enfoque tradicional, uno trabaja por departamento y yo estoy preocupado por lo que pasa en mi área y lo que pasa en las otras, la verdad que no me interesa. Ese es el problema de trabajar con la departamentalización, ¿no? Hay que pasar un trabajo de enfoque por procesos, en donde vamos a entender que lo que yo hago dentro de mi área genera un valor que le va a servir como insumo para otra área o para otro proceso. Entonces, es importante establecer el enfoque por procesos. Y antes de entrar ya a tallar con el tema del Balance Scorecard, siempre les pongo el ejemplo de las piezas de un auto, ¿no? Un auto tiene más de 60.000 piezas, entre cables, tornillos, tuercas. Pero cuando uno quiere hacer un control de cómo está funcionando el auto, normalmente no vamos a medir cada una de las piezas. Queremos que lo visualicen y nos, digamos, transportemos un momento hacia la escuela. Así como este carro tiene tal cantidad de piezas, una escuela tiene tal cantidad de procesos. Hay procesos para todos dentro de la escuela. La pregunta es, ¿todos tengo que estar midiéndolo todo el tiempo? Pues no. Porque así como tiene el auto tantas piezas, también sabemos que en el tablero de control del auto no vamos a encontrar más de 10 indicadores. Por ejemplo, el indicador de aceite básicamente me está diciendo, ¿no?, que las válvulas, los cilindros y todo lo que pase dentro del motor está funcionando bien, porque obviamente está con la lubricación correspondiente. En el caso de que se prenda la luz del indicador de aceite de verde a rojo, está claro que yo no debo hacer andar el auto, porque probablemente pueda fundir el motor, ¿no? Entonces, de esa misma manera en la escuela hay que identificar estos procesos críticos y a partir de eso establecer indicadores y metas para poder llegar a, digamos, a conseguir esas exigencias que se proponen en la visión institucional. Todo esto que te estoy comentando nosotros lo conocemos como trazabilidad del servicio, ¿de acuerdo? Ok. Esto ya lo hemos conversado en algún momento, del tema de eficacia y eficiencia. Vamos a determinar que cuando uno establece controles, mide eficacia y eficiencia todo el tiempo. Pero a veces nos vamos a encontrar que termino midiendo eficacia y a veces no mido la eficiencia, o al revés, y en realidad nos pide estos sistemas de calidad y a la hora de hacer un plan estratégico medir ambos indicadores, y hoy en día también se habla de medir el impacto de la propuesta metodológica que yo tenga dentro de la escuela, o de la propuesta didáctica, o probablemente del logro de mis objetivos. También quiero medir no solamente la eficacia y eficiencia, sino también el impacto que tienen estos objetivos dentro del servicio que yo brindo. Entonces, vean ustedes que se puede hacerlo correcto e incorrectamente, es decir, yo puedo cumplir a tiempo con la entrega de cierta documentación, pero probablemente lo que esté dentro de ella no sea pues lo más pertinente. También se puede dar el caso de lo no correcto correctamente. Se da el caso cuando un profesor nunca llega a tiempo a su aula, pero cuando llega, a pesar de que llegó tarde, hace una extraordinaria clase. Ahí podemos establecer esto de lo no correcto correctamente. El cuadrante rojo es el más complejo, porque ahí voy a determinar que llego tarde a una clase y encima hago mal la clase, o elaboro mi sesión de aprendizaje y la entrego a destiempo y además está mal hecha. Entonces hay que tener cuidado cuando muchos profesores en su día a día se están posicionando dentro de ese tablero, este cuadrante de color rojo. Sin embargo, al otro extremo tenemos el tablero, digamos el cuadrante verde, donde uno como maestro está cumpliendo tanto al nivel de eficacia como de eficiencia, ¿no? Lo correcto correctamente. Y esos tienen los siguientes términos, ¿no? Eficaz ineficiente, ineficaz eficiente, ineficaz e ineficiente, y finalmente eficaz y eficiente. Ahora vamos allá
con este previo que te hemos compartido, este previo en donde, como ustedes pueden apreciar, estamos dando mucho énfasis al logro de la visión en función de nuestra misión institucional y teniendo siempre digamos, plataforma de nuestra cultura organizacional a nuestros valores institucionales, ¿no? Entonces, una vez que se tiene eso muy claro, y mira todo el tiempo que me he dado para poder explicarte estos tres elementos, vamos a entrar al esquema que nos va a permitir desarrollar la estrategia organizacional con fines de lograr la visión. Vean ustedes que el primer bloque es denominado también lineamientos estratégicos. El segundo bloque lo vamos a llamar análisis de los grupos de interés, o también conocido como los stakeholders, porque es importante que una escuela determine cuáles son sus grupos de interés. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, grupos tales como la UGEL, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, por ejemplo, universidades, las instituciones financieras como los bancos, por ejemplo. Todos ellos son grupos de interés hacia la escuela. El mismo padre de familia también es parte de los grupos de interés. Entonces, cuando uno tiene mapeados los grupos de interés, es importante que la escuela inclusive determine qué persona o qué área de la escuela debe estar atento a estos grupos, justamente para poder dentro de la estrategia sacarles el mejor provecho, ¿no? En beneficio de la escuela y por ende en el logro de la visión institucional. Luego viene el tema del enfoque estratégico, que ahora lo vamos a explicar qué significa enfoque estratégico y cómo se trabaja. Cuáles son los objetivos que se plantean a partir de determinar cuál es el enfoque estratégico, ¿no? Y después ven ustedes que decantan en las perspectivas del balance como tal, el mapa estratégico y los indicadores e iniciativas, ¿no? Y esto viene lo más importante, que es la implementación de estas estrategias. Entonces, vamos a hablar del enfoque estratégico, brevemente. El enfoque estratégico es el tipo de estrategia que yo voy a aplicar en función del target o del cliente que yo tengo. Por eso yo te decía al principio, qué importante es determinar quién es tu cliente, ¿no? Y tú tienes acá tres tipos de estrategias genéricas, ¿no? La primera es por precio. ¿Qué significa esto? Que tú elaboras un producto o un servicio que va destinado a un público que probablemente esté buscando precio, comodidad en el servicio que tú brindas, ¿no? Entonces hay una forma de aplicar una estrategia cuando el cliente está buscando o el padre de familia está buscando costos, es decir, que el precio sea bastante accesible, pero que además te dé un servicio de calidad, ¿no? El otro tipo de estrategia es denominado también como el liderazgo o por innovación. Este cliente no le interesa el costo, en realidad está más orientado a tener la exclusividad, ¿no? Y es así que tú vas a encontrar colegios que se pueden ubicar en la excelencia por precio, ¿no? La estrategia por precio, o puede ser por liderazgo e innovación, que es aquel padre de familia que no le importa pagar un precio alto mientras que tú le des cierto servicio exclusivo, ¿no? Donde esté acorde a sus necesidades. Y el último enfoque es el de segmentación, es aquellos colegios que tienen cierta particularidad que no puede brindársela a cualquier otra escuela. Vamos a poner algunos nombres como modelos, como ejemplos, ¿no? Si hablamos de precios, por ejemplo, son estas instituciones que probablemente tengan, digamos, acceso a la mayor cantidad de padres de familia de nuestro país. Por ejemplo, el caso de los colegios Innova School, por ejemplo, es una estrategia por precio, porque se dan cuenta que hay colegios Innova School a lo largo de todo el país. Lo que significa que no porque los precios estén accesibles a los padres de familia te den un servicio que no sea de calidad, al contrario, te van a dar servicios de calidad, pero se maneja mucho el precio, entonces ellos ganan por volumen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de colegios de innovación, estás hablando de colegios exclusivos, como es el caso, por ejemplo, de colegios como el Markham, el Roosevelt o el Colegio Santa María Marianistas. Son colegios en los que un padre de familia no escatima poder pagar una pensión por encima de los 2.000 o 3.000 soles, porque obviamente quiere la exclusividad y quiere el mejor servicio. Y en el último caso, pues, podríamos encontrar un colegio que tiene cierta particularidad, por ejemplo, el colegio León Pinelo es un colegio que está orientado por ejemplo, ciudadanos judíos, y que bien, ellos tienen una particularidad, tienen una religión, y de alguna manera quieren una escuela que esté orientada a que respeten sus creencias, ¿no? Entonces, ahí hay segmentación, ahí tienes precio y probablemente también innovación. Tu escuela, ¿en cuál de estos tres grandes grupos se posiciona?
porque hay que tener cuidado con el tipo de estrategia que se va a plantear. No es lo mismo una estrategia orientada a precio que una estrategia orientada a innovación o una estrategia orientada a segmentación, ¿de acuerdo? Es importante establecer si mi escuela está dentro de estos tres tipos de estrategias genéricas, ¿ya? Entonces, frente a ello, lo que vamos a encontrar es que la escuela, una vez que tenga la visión, que haya hecho el diagnóstico, ¿no?, su misión, tenga sus valores, obviamente va a comenzar a elaborar, a partir de los objetivos estratégicos, va a elaborar un mapa, el denominado mapa estratégico, que es una herramienta del Balance Scorecard, y acá entro con la definición del balance. En realidad el Balance Scorecard es una metodología que lo que va a hacer es ver la forma en la que la estrategia debe aterrizar, ¿no? Debe implementarse, y la voy controlando en el tiempo, asegurándome de que esa estrategia, ¿no?, se pueda dar y por ende pueda yo cumplir con la visión institucional, ¿no? Entonces, permite describir de una manera gráfica la secuencia de la ejecución de la estrategia que se ha establecido en la escuela, ¿no? Y esta se basa en 4 perspectivas, que es la perspectiva financiera, de clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Siempre en una relación causa-efecto, ¿no? Ahí ven ustedes las 4 perspectivas del Balance Scorecard. Dice Kaplan y Norton, los expertos, los creadores de esta metodología, que el problema de muchas instituciones es que cuando crean sus estrategias para sacar adelante su institución, el problema es que no las aterrizan en el día a día. O sea, en el papel queda muy bonita la estrategia, pero ¿cómo es que hago para aterrizar esa estrategia en acciones puntuales? Entonces ellos dicen que siempre todas las estrategias deben pasar por estos 4 pasos. La primera, de aprendizaje y crecimiento, obviamente esta flecha que ven ustedes a la izquierda, a la derecha, perdón, es una relación causa-efecto, es decir, lo que yo haga a nivel de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento debe repercutir en la perspectiva de procesos. Esta perspectiva de procesos, lo que se haga en este punto debe repercutir en la de clientes, y finalmente esta debe decantar en la financiera. Es decir, cuando yo planteo una estrategia, esta debe aterrizar en estas 4 perspectivas para que recién se pueda decir que la estrategia está funcionando. Lo vamos a ver con mayor claridad con un ejemplo, pero quiero que entiendas que esto que te he planteado ahorita, de estas 4 perspectivas, teniendo la financiera como la última, se da siempre en las instituciones con fines de lucro, ¿ya? Y es correcto, hay colegios que pueden haber sido creados con fines de lucro y hay otros colegios que probablemente no. Este esquema es para aquellos colegios que han sido creados con fines de lucro. Para los colegios que son sin fines de lucro, vamos a encontrar también las 3 primeras igual a la anterior, pero aquí hay un cambio. Esta perspectiva financiera en las instituciones sin fines de lucro se convierte en una perspectiva denominada sociedad, ¿no? Por ejemplo, un hospital público no ha sido creado con fines de tener utilidades, ¿no? Entonces, ¿pero para qué? ¿Por qué existe un hospital? Porque obviamente quiere dar un mejor servicio hacia la comunidad, hacia la sociedad, ¿no? Lo mismo el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener claro qué tipo de escuela tenemos y sobre ello cómo vamos a manejar nuestras 4 perspectivas. Como ven ustedes aquí, vemos un mapa como ejemplo, pero esto es algo que vamos a trabajarlo ya dentro de la segunda clase que vamos a tener este día lunes. Como complemento de este video les he mandado una lectura muy interesante sobre cómo se implementaron estrategias innovadoras y creativas en un club de fútbol como fue el Real Madrid. Entonces quiero que lean esa experiencia de cómo cambió la forma de ver a un club de fútbol a partir de la implementación de estrategias acompañados del tablero de control de mando. Bien, este video se los comparto con el ánimo de hacer un resumen de lo que vimos en la primera sesión. Lo vamos a complementar con esta lectura que no les va a tomar más de unos 15 minutos durante este fin de semana para que lo puedan leer. De verdad que es muy divertida y nos va a ayudar a que entendamos cómo es que el Balance Scorecard, el plan estratégico, puede cambiar la esencia de un tipo de negocio, ¿no? Así como ocurrió con un club de fútbol, puede ocurrir con una escuela, con una universidad o con un hospital. Entonces los invito a leer esta información y estaremos encontrándonos en otro momento también con un refuerzo de la parte del curso de manera virtual. Muchas gracias por su atención.